Hoy por hoy posiblemente sea uno de los superhéroes más famosos de la historia, un hombre lleno de demonios internos pero que a la hora de la verdad no ha dudado en sacrificarse por el bien común, y el protagonista de la era dorada de Marvel Studios. Por eso es que hoy te presento 13 curiosidades sobre Iron Man. Este personaje hizo su primera aparición en Tales of Suspense número 39 en marzo de 1963. Fue creado por Stan Lee y Larry Lieber. Su nombre real es Anthony Edward Stark y su variante principal pertenece a la Tierra Base 616. Según Stan Lee, el objetivo era crear un personaje que fuese desagradable para los lectores de Marvel de esa época, cuando gran parte del público joven tenía una postura antibélica, por lo que Lee decidió que su nuevo héroe sería precisamente un fabricante de armas. La idea era simple, hacer que el público simpatizara con alguien que, en teoría, no debería gustarles, además de presentarlo como un agente activo en la guerra de Vietnam, que como sabemos es el episodio más oscuro de la historia bélica estadounidense. Para construir la personalidad de Tony Stark, Stan Lee y Larry Lieber se inspiraron en Howard Hughes, un multimillonario excéntrico, inventor, empresario aeronáutico, aventurero, playboy arrogante y figura polémica de aquella época, prácticamente un Tony Stark pero sin armadura, así como en la apariencia del actor Errol Flynn. Desde el inicio, la idea de Lee para el diseño de Iron Man era que fuese un caballero artúrico moderno. Su armadura sería la versión tecnológica de una armadura medieval, y Tony Stark un rey moderno que en lugar de castillo y reino tendría un conglomerado tecnológico y su torre corporativa, un guerrero no impulsado por magia sino por ciencia. En los primeros bocetos, Jack Kirby crearía la tosca armadura Mark I, y sería Don Heck quien la reacondicionaría para darle acceso a los gadgets básicos como la antena, los repulsores y los guanteletes integrados. Del mismo modo, en muchas historias o representaciones del personaje se le refiere como el acorazado invencible o el caballero del futuro. Aunque durante décadas se creyó que Tony Stark era el hijo biológico de Howard y Maria Stark, en realidad de los cómics revelaron que Tony fue adoptado. Sus verdaderos padres fueron Amanda Armstrong, una agente de S.H.I.E.L.D., y el agente doble de Hydra, Jude, quienes estuvieron involucrados en conflictos políticos que pusieron en peligro su vida. Para protegerlo, Nick Fury entregó al bebé en secreto a Howard y Maria Stark, quienes lo criaron como su propio hijo, esto con el fin de proteger al verdadero primogénito de la familia Stark, Arno Stark. Esta revelación permitió que Tony cambiara la perspectiva del apellido, cambiándolo de representar una dinastía de elitistas perpetradores de la guerra al ser el nombre de uno de los héroes más importantes de Marvel. Con el paso del tiempo, Marvel aplicó el concepto de la línea del tiempo móvil para mantener actualizado el origen del personaje. Si bien la historia de los cómics nos cuenta que después de una demostración de armamento en Vietnam, Tony Stark es herido por una de sus propias armas y es retenido por un grupo de insurgentes comunistas, y eventualmente con la ayuda del profesor Ho Ying-sen crea la armadura Mark I con la que escaparía de sus captores e iniciaría propiamente su camino heroico, la guerra de Vietnam fue reemplazada como escenario de origen por conflictos más modernos como Afganistán, aprovechando que los gringos se la pasan metidos en guerras en el Medio Oriente. Sin embargo, en la actualidad, el retcon más reciente establece como locación y conflicto la guerra de Xi'an Kong, una nación ficticia ubicada en el sureste asiático, que también serviría como reemplazo de Vietnam e incluso la Segunda Guerra Mundial para recontar el pasado de varios otros héroes creados en los años 60. A diferencia de muchos superhéroes, Iron Man no tiene poderes, siendo que su única habilidad es su intelecto de nivel supergenio. Tony Stark es uno de los hombres más inteligentes del universo Marvel, experto en ingeniería, electrónica, física, programación e inteligencia artificial, contando igualmente con 3 doctorados. Si bien para hablar de la armadura y su evolución lo óptimo sería un video completo, la mayoría de trajes le otorgan superfuerza, resistencia extrema, diferentes variantes de los ya icónicos rayos repulsores, dominio limitado del magnetismo, una capacidad de adaptación casi infinita con diferentes armas y herramientas de su propio diseño, un sistema de soporte vital completo, un software impulsado por inteligencia artificial que le otorga información detallada de sus enemigos y entorno, así como escudos basados en energía e incluso resistencia telepática. Aún así es menester decir que Tony tuvo poderes durante un tiempo gracias al virus Extremis, que reescribió su código genético convirtiéndolo en un superhumano, con un cuerpo más resistente y capacidad regenerativa, así como habilidades tecnopáticas muy avanzadas.
El reactor Arc, si bien hoy es uno de los símbolos más icónicos del personaje, realmente apareció hasta mucho tiempo después de las viñetas. En los cómics originalmente lo que mantenía vivo a Tony era una placa magnética que evitaba que la metralla llegara a su corazón. Esa placa eventualmente sería la base de la armadura original Mark I. Fue el universo cinematográfico de Marvel el que popularizó el concepto del reactor Arc como fuente de energía miniaturizada, siendo que fue gracias a Iron Man 1 que el reactor Arc se convirtió en el corazón literal y simbólico del personaje. Es interesante cómo en concepto y en ideología Iron Man representa la evolución del concepto del Capitán América históricamente, mientras que el Cap representa el concepto del soldado patriótico y tuvo como principales enemigos a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Iron Man representa al futurista en constante evolución y que tuvo como principales enemigos a los comunistas y agentes soviéticos en el contexto de la Guerra Fría, mostrando una especie de continuación y evolución del héroe a través de la historia bélica del mundo en el siglo XX y una dualidad interesante entre los dos líderes de los Vengadores. Tony Stark en sí mismo es uno de los personajes con más enfermedades o trastornos de la marca. Posee trastorno depresivo mayor, es propenso a ataques de ansiedad, ha padecido de problemas cardíacos, daño neurológico, parálisis, trastorno disociativo de la personalidad, dependencia tecnológica extrema y alcoholismo. Del mismo modo, dado el altercado y heridas que sufrió en el corazón en su historia de origen, lo convierten en uno de los primeros superhéroes discapacitados de la historia. Ligado al dato anterior, en la icónica historia del demonio en la botella se reveló que Tony Stark sufría de alcoholismo, pero realmente el vicio se introdujo tan solo unos números antes de la historia, siendo que antes no se había hecho referencia a que Stark se la pasara bebiendo. Eventualmente es que retroactivamente en historias ambientadas en el pasado de Tony es que se revelaría que la bebida es un mal recurrente en la vida del mismo, dándole el origen del mismo vicio al mismo Howard Stark. A diferencia de la mayoría de adaptaciones, en la historia de los cómics la identidad secreta de Tony como Iron Man se mantuvo durante varios años en secreto. En el pasado, Tony fingió que Iron Man era un guardaespaldas que pilotaba una armadura diseñada por él mismo. De hecho, en la historia de Guerra de Armaduras, cuando el personaje se le da por muerto, Tony diría que el nuevo Iron Man en las historias posteriores sería otro escolta cercano. Pero eventualmente es que tomaría una decisión radical tras asumir el mando de los Vengadores, revelando públicamente que él mismo era Iron Man. Finalmente, como sabemos, el actor que da vida a Iron Man en el cine es Robert Downey Jr., escogido por tener una vida que empataba con la del personaje ficticio. Pero una curiosidad divertida es que Robert Downey Jr. existe en la ficción de Marvel, y tanto los personajes como el mismo Tony Stark consideran que el Stark de las viñetas es más guapo que el mismísimo Downey Jr. Sin duda, el ego de Tony Stark puede superar al de su propio intérprete. Como viste, el personaje de Iron Man tiene bastantes curiosidades, y eso que aún no hemos hablado de algunas cosas bastante más íntimas, así de cómo funciona su armadura. Si te gustaría ver la parte 2 de este video, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios, y si quieres que apliquemos este formato a algún otro personaje, házmelo saber, estaré más que feliz de leer tus ideas. Si te gustó el video, no olvides en dejar tu suculento like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te pases por mi canal, que tengo más videos como estos. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y picar la campanita para estar al pendiente de más videos nuevos. Por mi parte eso fue todo, nos vemos hasta la próxima, chao chao. Transmisión finalizada.